Matemática 1, módulo 2, pensamiento. Los que conocen a este señor deploraban y deploran que ya no se haya hecho uso de las ventajas que ofrece un joven venezolano que a una vasta ilustración en las matemáticas, que ha estudiado por más de 14 años en España y Francia, une la noble ambición de consagrarse al bien de su país sin más recompensa, además de una módica subsistencia que el honor de tributarle sus servicios y merecer de este modo la estimación pública. Eso se dio en un informe del doctor José María Vargas al Congreso de la República el 3 de octubre de 1830, con motivo de la creación de la Academia de Matemáticas. El doctor Vargas se refiere a Juan Manuel Cajigal. Módulo 2, funciones y representaciones gráficas. Objetivos: el estudiante efectuará ejercicios y resolverá problemas aplicando los conceptos básicos concernientes a las relaciones, funciones y representaciones gráficas. Presentación. En este módulo se aborda el problema de los sistemas de representación. 2 puntos. Primero, coordenadas cartesianas en una recta y en un plano. Segundo, otros tipos de representación como, 2 puntos, diagramas de barras, diagramas de líneas, histogramas, sectores circulares, de paréntesis tortas, y pictogramas. Y también estudiaremos las escalas, 2 puntos, escalas uniformes o aritméticas, escalas semilogarítmicas y escalas logarítmicas. Me interesaría esa escala logarítmica. Ok. Los sistemas de representación nos permiten asociar ideas algebraicas concernientes a números reales o pares de números reales, a conceptos geométricos. Por ejemplo, una ecuación de 2 variables ax más una ecuación de 2 variables ax, a vendría siendo el cociente, ¿no? X es la variable en sí. Ax más by más c es igual a 0. C es la constante, ¿no? Y b es el cociente de y. Ok, son 2 variables. Ax más by más c igual a 0. Determina el conjunto de 2 puntos. ¿Ok? Puntos en el plano x, y, tal que ax más by más c es igual a 0. Es un cerrado entre corchetes que se representa mediante una recta. Ok, estamos claros, porque una recta es un conjunto de puntos unidos, ¿no? Esta idea de poner en correspondencia biunívoca los entes geométricos con los números constituye, en el fondo, lo que se denomina la geometría analítica. Lo que iniciamos, eso es entre subrayados, geometría analítica. Geometría analítica. Lo que iniciamos en el módulo 1, de repente vamos a colocarlo aquí en la pizarra,
lo buscamos en internet después, geometría analítica. Geometría analítica. Lo que iniciamos del módulo 1 cuando representamos los números reales mediante los puntos de una recta. Ahora avanzaremos en esta rama de la matemática al hacer una breve y sencilla introducción a la geometría analítica en dos dimensiones. Esto es en un plano, en dos dimensiones. Esto es en un plano. Claro, por eso se dice representación en la recta. Es cuando usamos una dimensión, por lo menos ancho en este caso. Siempre usamos ancho, pero en el plano ya sería ancho y alto, o sea, bidimensional. Ok, entonces pretendemos revisar varios contenidos programáticos que forman parte de los programas instruccionales de las etapas previas a la educación superior, y de esta forma continuamos el enlace necesario entre esas etapas previas y la educación superior. Lo que, como se dijo en la presentación del módulo 1, se hace imprescindible en una educación fundamentada en la metodología de educación a distancia. Con frecuencia utilizaremos nociones que has estudiado anteriormente. Algunas las recordaremos, bien sea dentro del texto o con notas marginales o de pie de página. Otras se utilizarán libremente sin recordatorios previos. Continuaremos con el uso de la calculadora científica, iniciado en el módulo 1. Pero en este módulo deberás aprender a utilizar otras teclas de tales calculadoras que te permitirán trabajar con diversas funciones, entre ellas función logaritmo y función exponencial, con base 10 y con base Euler, funciones trigonométricas, función x, flecha a la derecha 1 entre x, etcétera. Ok, los contenidos que estudiaremos se refieren a dos puntos: sistemas de coordenadas unidimensionales en una recta y bidimensionales en un plano. Las relaciones y las funciones con énfasis en estas últimas. Características de las funciones y funciones elementales, o sea, las cuadráticas, las afines, las polinómicas, las exponenciales, las logarítmicas y las semilogarítmicas. Repito, las funciones elementales, tales como las cuadráticas, las afines, las polinómicas, las exponenciales, las logarítmicas, entre otras. Álgebra de funciones y funciones inversas, datos y representaciones gráficas de datos, diagrama de barras, sectores circulares o tortas, pictogramas, histogramas y escalas, ¿verdad? Y representación gráfica de datos y escalas. Pueden ser uniforme, logarítmica y semilogarítmica. La mayor parte de estos datos, de estos contenidos, ¿verdad?, se estudia entre el 9º grado de la escuela básica y en la educación media, diversificada y profesional, y forman parte de los programas instruccionales de esas etapas. Inclusive algunos contenidos, como los relacionados con datos, frecuencia,
diagramas de barras, entre otros, son anteriores a ese 9º grado. Otro de esos contenidos han sido eliminados de los programas de ensayo que adelanta el CENAMEC, Centro Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Matrícula de la Ciencia, y que son objeto de ensayo en varios liceos de la República. La primera unidad de aprendizaje, unidad número 4 del módulo, se refiere a los sistemas de coordenadas en una recta y en un plano, al estudio de las nociones generales acerca de las relaciones y las funciones, y a la representación de ciertas regiones en un plano definidas mediante ecuaciones o inecuaciones. En especial estudiaremos en esa unidad la función afín f de x igual mx más b, cuya representación gráfica es una línea recta. Ok, los contenidos que estudiamos, la primera unidad de aprendizaje, unidad número 4 del módulo, se refiere a los sistemas de coordenadas en una recta y en un plano. Los contenidos que estudiaremos se refiere la primera unidad de aprendizaje, unidad 4 del módulo, se refiere a los sistemas de coordenadas en una recta y en un plano. Al estudio de las nociones generales acerca de las relaciones y las funciones, y a la representación de ciertas regiones de un plano definidas mediante ecuaciones o inecuaciones, en especial estudiaremos en esa unidad la función afín f de x, ¿verdad?, igual a mx más b, cuya representación gráfica es una línea recta. La segunda unidad de aprendizaje, unidad 5, concierne el estudio de las usualmente denominadas funciones elementales, esto es, las funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas, entre otras. Determinaremos las características a estas funciones que nos ayudan para representarlas gráficamente, como son crecimiento y decrecimiento, inyectividad, periodicidad, corte con los ejes de coordenadas, simetrías respecto a los ejes de coordenadas y del origen de coordenadas. Además definiremos el álgebra de funciones, oído el tambor, álgebra de funciones, la composición de funciones y la función inversa de una función biyectiva. Se insistirá en las consideraciones de tipo geométrico en relación con las funciones, pero se motivará y justificará la necesidad de determinar características de una función desde un punto de vista analítico. Por último, la unidad de aprendizaje número 6 se refiere a otras representaciones gráficas que son muy utilizadas en estadística y que con frecuencia observamos en la prensa y otros medios de comunicación. Se trata de representar datos, para lo cual se utilizan los diagramas de barras, los sectores circulares, tortas, los diagramas de líneas, los histogramas y los pictogramas. En esta unidad también estudiaremos con detalle lo referente a las escalas, lo cual iniciamos en la unidad 4. En especial definiremos las escalas uniformes o aritméticas, las escalas logarítmicas y las escalas semilogarítmicas. Comencé. La unidad 4, sistemas de coordenadas, relaciones y funciones. Objetivo: representar puntos de una recta o de un plano utilizando sistemas de coordenadas. Segundo, establecer relaciones entre conjuntos.
Tercero, resolver problemas que involucren funciones. Presentación, punto 4.1. 4.1. En esta unidad de aprendizaje estudiaremos las relaciones y las funciones en sus aspectos generales, haciendo énfasis en lo concerniente a las funciones. Previamente a este estudio debemos considerar los sistemas de coordenadas sobre un plano, lo que nos permitirá hacer representaciones gráficas de las relaciones y de las funciones reales. Las funciones pueden darse de 4 formas usuales. Primero, en forma descriptiva, lenguaje verbal. Segundo, mediante fórmulas, lenguaje simbólico. Tercero, mediante gráficos o dibujos, lenguaje gráfico. Cuarto, mediante una tabla de valores, valores que pueden ser números o letras o combinación de ambos. En general, son elementos de 2 conjuntos, 2 puntos: el dominio y el conjunto donde toma valores o codominio. Lo mismo es válido para las presentaciones, para las relaciones y también para una clase especial de funciones como son las denominadas sucesiones, que definiremos en la próxima unidad 5. Hay una nota a pie de página que dice: en el módulo 2 se estudiarán con más detalle las sucesiones de números reales y fundamentalmente lo relacionado con los límites de sucesiones. Luego, en el módulo 4, para las carreras de dificultades de aprendizaje y preescolar, se volverá sobre el tema de las sucesiones o seriaciones, como son conocidas en la primera y segunda etapa de educación básica. Eso no va conmigo. Hay un dicho que dice por aquí también en la hoja: yo pienso, luego existo. René Descartes, francés. Yo pienso, luego existo. Ok. Ok, digamos aquí. Lo mismo es válido para las relaciones y también para una clase especial de funciones como son las denominadas sucesiones, que definiremos en la próxima unidad 5. De manera específica, en esta unidad estudiaremos las rectas y algunas nociones sobre los semiplanos, dados por sus ecuaciones e inecuaciones, respectivamente. Relacionaremos las funciones y igual mx y y igual mx más b con la proporcionalidad directa y con los porcentajes. Para hacer gráficos o dibujos de funciones reales de una variable real, necesitamos los sistemas de coordenadas de un plano, lo que estudiaremos en el primer tema de esta unidad. En la última parte de la unidad se precisarán las nociones de relación y de función, y una vez finalizada la unidad anexamos una nota histórica relacionada con los sistemas de coordenadas y la geometría analítica. Debemos señalar que la mayor parte de los tópicos desarrollados en esta unidad 4 lo estudiaste en el 9º grado de la escuela básica y en la educación media y diversificada, varios de ellos en una forma netamente operativa. Aquí precisamos los conceptos y enfatizaremos en la resolución de problemas y también en la aplicación de los temas estudiados. Punto 4.2, sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas, punto 4.2. De una manera general, podemos decir que los sistemas de coordenadas proporcionan una regla que permite asociar a los puntos de una recta, de un plano o del espacio
representativo respectivamente. Representar a los puntos de una recta de un plano o del espacio, respectivamente, un número real, un par de números reales o una terna de números reales, de paréntesis, dados en cierto orden, cierro paréntesis. Estos sistemas de coordenadas permiten de manera general ubicar posiciones de objetos en relación con otros, o bien representar gráficamente relaciones entre magnitudes con las que se trabaja en las distintas áreas del conocimiento humano: la física, la ingeniería, la economía, la educación y otras. Entonces esto es como a modo de observación. De repente graficar una función, uno puede hacer el proceso inverso, ¿ves? El proceso inverso sería crear una función o descubrir la función, ¿verdad?, al ver una gráfica, o al ver que yo consideraría un poco más importante, ¿no?, que tú al ver una figura o una gráfica, ¿verdad?, puede ser en el cuaderno, de repente lo puedes ver en una estructura, en un puente, en una carretera, en una ciudad, de repente lo puedes ver en un edificio, ¿verdad?, en una figura cualquiera que exista, que tú veas en la realidad, en el cielo, ¿verdad?, y entonces puedas de allí, ¿verdad?, descubrir en un movimiento. De repente lo haces también en un movimiento, hasta sería mucho más útil, ¿no? De repente un objeto que está en movimiento, ¿verdad?, y de repente tú descubres la función, ¿verdad?, que puede describir a ese movimiento, y que ese movimiento pues dibuja una gráfica o una figura, ¿verdad?, que corresponde a una función. Sería más útil que de repente que me den a mí de repente una fórmula y tú lleves y la grafiques, ¿ves? O sea, de repente graficas una función, de repente también es útil. Tú descubres, ¿verdad?, un gráfico, una figura, representándolo gráficamente. Algunas situaciones conocidas donde, volvemos, algunas situaciones conocidas donde utilizamos sistemas de coordenadas o sistemas de referencia, aunque explícitamente no se le hayan dado esos nombres, son los siguientes. Algunas situaciones conocidas donde utilizamos sistemas de coordenadas o sistemas de referencia, aunque explícitamente no se hayan dado esos nombres, son los siguientes. Primero, la ubicación de una vivienda en una ciudad se determina conociendo la calle o la avenida y el número de la avenida. Segundo, el rendimiento de un alumno en una asignatura se expresa mediante un número o una letra, que es su calificación, en el sistema o escala de calificaciones más utilizado en Venezuela. Se considera el número 10 como referencia, y toda calificación igual o mayor concede la aprobación al estudiante, y en caso contrario el aplazamiento. Observemos que aquí necesitamos un número, la calificación, en relación con otro número de referencia, el 10. Tercero, la posición de un barco que está navegando
se determina conociendo su latitud y su longitud sobre la superficie terrestre en cada instante del tiempo. Aquí necesitamos dos números para ubicar el barco. Fíjense, en una nota a pie de página. En el módulo 4, para las carreras de dificultad de aprendizaje de preescolar, se tratará lo concerniente a la latitud y la longitud de un punto sobre la superficie de la Tierra. Tampoco me interesa. Yo soy de ingeniería. Por último, la posición de un avión en un vuelo se determina en cada instante de tiempo, conociendo la latitud, la longitud y la altura sobre la superficie terrestre. En este ejemplo observamos que se necesitan 3 números que determinan la posición del avión. O sea, se representa en un sistema de coordenadas tridimensional. ¿Se fija? En el anterior, el de la longitud y la latitud, en un sistema de coordenadas bidimensional. Y en los dos anteriores, de la calificación y de la posición de la vivienda, de repente se hacen, el de las notas, se hacen de repente en una recta. Y el primerito, que es la vivienda, se puede hacer en un sistema bidimensional, porque se están moviendo calles y avenidas, y esos son anchos y largos, ¿no? De repente. Ok. Vamos a analizar el punto 4.2.1. Sistema de coordenadas unidimensionales. La recta numérica. Ok. Punto 4.2.1, sistema de coordenadas unidimensionales, la recta numérica. En el módulo 1, al representar los números reales como puntos de una recta, trabajamos frecuentemente con sistemas de coordenadas unidimensionales. Se necesita un solo número para determinar la posición de un punto. Ahora, en este tema, revisaremos algunos de los aspectos previamente estudiados y avanzaremos en los mismos. Representar un punto en la recta, y cuando tú ves un punto en el espacio, ¿verdad?, representarlo en un sistema de coordenadas. Son dos cosas inversas, ¿eh? De repente tú ves un punto y tú lo dices que es una ubicación. Entonces, representa ese punto en el sistema de coordenadas, ¿eh? Y en el sistema de coordenadas indica un punto de referencia, ¿verdad? Y de repente, a partir de ese punto de referencia, tú le das anchos, largos, altos, etcétera, etcétera, dependiendo de las dimensiones. ¿Ves? Entonces, en un sistema unidimensional, para determinar la posición de un punto, ahora en este tema revisaremos algunos de los aspectos previamente estudiados y avanzaremos en los mismos. Comencemos analizando el ejemplo anterior. Supongamos que estamos en Barquisimeto y un estudiante le pregunta a un compañero, ¿dónde vives? Y este le responde, vivo en la avenida 20 en el número 14. Con esa información se puede ubicar la vivienda del estudiante recorriendo la avenida 20 en un determinado sentido hasta encontrar el número 14. Digamos que esa avenida se numera en el sentido este-oeste. También la respuesta puede ser la siguiente: para llegar a mi casa, camina 70 metros a partir del inicio de la avenida y allí la ubicarás. ¿Qué significa desde un punto de vista matemático la situación planteada en ese ejemplo? Ok, la avenida 20, que se extiende en línea recta, la representamos como una recta. En realidad, es un segmento de la recta L. Y el sentido este-oeste indica un sentido en la recta que lo podemos señalar hacia la derecha mediante una flecha. Fíjate.
Ok, una recta. Para dar un número a la vivienda, en este caso el número 14, o la distancia de 70 metros, primero se debe ubicar el punto de partida, el origen, pues, el punto de referencia en un sistema, donde se inicia la avenida. Las viviendas se enumeran a partir de una primera situada al comienzo de la avenida, si están bien numeradas. Al pie de página me indica: es costumbre en las avenidas y calles de las ciudades que se enumeran las viviendas de un lado de la avenida con números pares y las del otro lado con números impares. Ok. Luego, al margen derecho, una nota que me dice: segmento de la recta OU es igual a 1. Si el segmento de la recta OU representa 1 metro, entonces el segmento de la recta OA es igual a 70 OU. A 70 OU, ok. Para dar un número a la vivienda, en este caso el número 14, o la distancia de 70 metros, primero se debe ubicar el punto de partida, donde se inicia la avenida. Las viviendas se numeran a partir de la primera situada al comienzo de la avenida, si están bien numeradas. Así, el modelo geométrico de este ejemplo consiste en una recta L, un punto origen O y un punto unidad U, de tal forma que adoptamos la longitud del segmento OU como unidad. Luego medimos una distancia de 70 metros hacia la derecha del punto O. Entre paréntesis, OA, el segmento OA es igual a 70 metros. Esto es, necesitamos dar, además de L, O y U, un número a los fines de ubicar la casa del estudiante. Al tener fijados esos dos puntos, O, U, se determina un sentido de la recta. En este curso siempre supondremos que U lo ubicamos a la derecha de O, al dibujarnos la recta horizontalmente. Si dibujamos la recta horizontalmente, o bien U está situada arriba de O en caso de dibujar la recta verticalmente. Ok. También se dice que el sentido de O hacia U es el sentido positivo en la orientación de la recta y el sentido contrario es el sentido negativo. Cuando sobre una tal recta L se han fijado los puntos OU, decimos que se ha definido un sistema de coordenadas sobre la recta L y se puede demostrar lo siguiente: dos puntos en un recuadro. A cada punto de la recta se asocia un único número real que es su coordenada, y recíprocamente cada número real en la coordenada de un único punto de la recta, Esto se resume diciendo que hemos establecido una correspondencia biyectiva entre los puntos de la recta y los números reales. Ese es un sistema de coordenadas. Repito, un sistema de coordenadas sobre la recta L se puede demostrar lo siguiente: a cada punto de la recta se asocia un único número real que es su coordenada, y recíprocamente cada número real es la coordenada de un único punto de la recta. Esto se resume diciendo que hemos establecido una correspondencia biyectiva, ¿verdad?, entre los puntos de la recta
y los números reales. O sea, los números reales es un sistema numérico, ¿verdad? Un sistema numérico que tiene un orden, ¿verdad? Entonces, pero cuando esos números los hacemos corresponder con una ubicación única en un espacio, en este caso unidimensional, pues hemos hecho una correspondencia biyectiva en ese sistema de coordenadas. O sea, hemos hecho un sistema de coordenadas. Al contrario, ¿verdad? Si asociamos, relacionamos una ubicación en una recta con un número real, ¿verdad? También hacemos una relación biyectiva. Ok. Si al punto P, que pertenece a L, a la recta, le asociamos el número real, X, esto se denota mediante P de X. Repito, si al punto P, perteneciente a L, le asociamos el número real X, esto se denota mediante P de X. O sea, P de X, que es la P, entre paréntesis, X. Entonces, si al punto P, perteneciente a L, le asociamos el número real X, esto se denota mediante P de Q, P de X, P, entre paréntesis, X. ¿Qué quiere decir P, entre paréntesis, X? El punto, la letra P, ¿verdad? Es el punto que vemos en la recta, ¿verdad? Y ese punto le asociamos un número real, que es X, ¿verdad? Y X es el número real, o sea, X es el número y P es el punto que vemos en la recta, en este caso, que no sabemos, o si decimos P solamente, ¿verdad? Realmente lo tenemos que ver, pero no representado a través de un número. Y si decimos P de X, sí, lo representamos a través de un número. Entonces, diciendo que X es la coordenada o abscisa, es la coordenada o abscisa del punto P, de tal forma que O de 0 y U de 1, ¿ves? O es el punto que vemos en la recta, ¿ves? Que ubicamos en la recta, y 0 es la variable que asociamos, es el número real que asociamos a ese punto, ¿verdad? Y en el caso de U de 1, ¿verdad? U es la posición, es la ubicación, es el punto que ubicamos en la recta, ¿verdad? Y 1 es el número que asociamos a ese punto. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacerlo desde el punto de vista de la casa, de la ubicación de una casa, una avenida, podemos decir que U, o el punto que nosotros vemos en la recta, es el punto que nosotros vemos en la recta, podría sustituirse por mi casa o la cascada, ¿verdad? Y entre paréntesis ubicamos las coordenadas. En este caso podemos ubicar 4,5, 4 de altitud, 4 de latitud, 5 de longitud. Y con esos dos números, ¿verdad? Esos dos números representan el punto en un sistema de coordenadas que en este caso vendría siendo bidimensional, ¿verdad? Pero en el caso de tan sencillo como un sistema unidimensional, solo necesitamos un número, un solo número, nada más. De repente podemos conseguir en X, Y, Z. Entonces estamos representando el punto en un sistema tridimensional de 3 puntos. Ok. Las abscisas de los puntos OU son, las abscisas de los puntos OU son respectivamente 0 y 1. ¿Ves?
abscisas. Tú sabes que abscisas es lo que nosotros, los números reales que representan al eje horizontal. Los números reales que representan al eje horizontal son las abscisas, y están las ordenadas o las coordenadas, ¿será? Sí, las coordenadas o las ordenadas, que son los que generalmente, los números que generalmente representan el eje vertical en un plano, ¿verdad? Que es el eje de las Y, también le dicen, y el eje de las X le dicen las abscisas. Entonces, la recta L sobre la cual se ha fijado la recta L sobre la cual se ha fijado un sistema de coordenadas se denomina frecuentemente recta real o recta numérica, lo que no es más que una cinta de medir idealizada que nos permite medir la longitud de cualquier segmento. La recta L se dice que es un eje, y la recta L se dice que es un eje, y la semirrecta de origen O, que contiene AU, se dice que es el semieje positivo, siendo la semirrecta opuesta el semieje negativo. Se acostumbra a denotar a la recta L mediante la letra X, o X colocándola al lado de la flecha que indica su orientación. Okay. Entonces, sean P de X y M de X', independientemente de que si la X tiene una prima o no, esos son, en este caso, números reales asociados al punto, si vamos al caso, X', sean P de X y M de X'. Recordemos que la longitud del segmento PM, ¿verdad?, que se indica PM con la raya horizontal, del segmento PM o distancia D de PM, o sea, eso es D el punto, ¿verdad?, en el sistema, y PM, ¿verdad?, los números reales que representan a ese punto D en un sistema bidimensional, es igual al valor absoluto de la diferencia entre X' y X. Esto es, el segmento PM es igual a D de PM, y eso es igual al valor absoluto de la diferencia entre, o a la sustracción de X a X', o la diferencia entre X' y X, ¿verdad? Entre X' y X, el valor absoluto, porque siempre las longitudes son positivas, la longitud de los segmentos son positivas, o sea, el segmento PM es un valor absoluto de la diferencia entre X' y X, y eso representa un punto o la distancia, en este caso D es la distancia más no el punto, D es una distancia entre, y que se representa con la notación que se podría confundir con lo que vamos a planteado de lo que significaría P de X, pero en este caso P de X, la P es mayúscula y la X minúscula, ¿cierto? Y en este caso la D de PM, ¿verdad?, la D es minúscula, ¿verdad?, y P y M son mayúsculas.
O sea que cuando las letras son mayúsculas, pues generalmente representan las ubicaciones en la recta, los puntos, ¿verdad? Más no los números. Pero en este caso estamos hablando de los puntos. La distancia entre el punto P y M es igual al valor absoluto de diferencia entre X' y X. X' y X son los números reales, ¿verdad?, que están asociados al punto. En el caso de P es X y en el caso de M es X'. Y el segmento PM, ¿verdad?, PM no es lo mismo que MP, por decirte. Por decir, si yo digo MP quiere decir que MP quiere decir que M, el segmento MP quiere decir que M está primero que P. ¿Me entiendes? O sea, si vamos en el sentido de izquierda a derecha. Y si digo el segmento PM, entonces estoy diciendo que P está primero que M. Y ese segmento se representa por la distancia entre el punto P y M. ¿Cómo se representa eso? ¿Cómo se escribe eso? La D minúscula, ¿verdad? Y entre paréntesis la P mayúscula, coma, la M mayúscula. Y cierro paréntesis. Y eso es lo mismo que yo diga el valor absoluto de la diferencia entre los números reales que representan a esos puntos P y M. En este caso, primero el que representa el punto M, que es X', y menos el punto que representa el punto o el número real que representa al punto P. Ok, cuando fijamos la unidad de medida del segmento, la unidad de medida OU con la raya horizontal es igual a 1, ¿verdad? Esa es la unidad de medida. Se tiene una graduación de la recta L, marcando sobre L los puntos que se obtienen al llevar sucesivamente la longitud del segmento OU hacia la izquierda y hacia la derecha de O. Podemos efectuar subgraduaciones o graduaciones más finas, ¿verdad?, si dividimos el segmento OU y hacemos la misma construcción que antes, por ejemplo. En una regla graduada, entre paréntesis, al borde donde está marcada la graduación, lo pensamos como un segmento del semieje positivo con extremo izquierdo el punto O. El punto O. Cierro paréntesis. Es costumbre graduarla tomando el segmento OU igual a 1 centímetro y dividiendo este segmento en 10 segmentos de igual longitud, donde cada uno mide 1 milímetro. ¿Ok? Milímetro. Y dividiendo este segmento en 10 segmentos de igual longitud, donde cada uno mide 1 milímetro. O sea, de repente podemos confundir al dividir en 10 partes el segmento OU, que es 1 centímetro, ¿verdad?, con centímetro de 1 centímetro. El centímetro de 1 centímetro es el milímetro de 1 metro, porque cuando decimos centímetro solamente estamos refiriéndonos en cuanto a dividir en 100 partes 1 metro. Ese es 1 centímetro, por eso se llama centímetro. Y milímetro es dividir 1 metro en 1000 partes. Entonces es lo mismo. 1 milímetro es la división en 1000 partes de 1 metro, y 1 milímetro es la división en 10 partes de 1 centímetro. ¿Entiendes? Entonces, a veces se gradúan los dos bordes de la regla graduada, uno de esos bordes en centímetros y milímetros y el otro en pulgadas. Como mostramos a continuación, donde confundimos los dos bordes sobre una recta
a los fines de comparar esas dos graduaciones. O sea, en un mismo borde nosotros podemos encontrar las pulgadas, los milímetros, los centímetros, etcétera, etcétera. En un mismo borde, anotada. Un poco complejo, ¿verdad? Entonces, como nota, una pulgada es aproximadamente 2,54 centímetros. Centímetros, o sea, 2 centímetros con 54 milímetros. 54 milímetros más o menos, si un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿verdad? 54 centímetros es casi más de la mitad más de la mitad de un metro. O sea, digamos 2,54 centímetros. 2,54 centímetros. No, ya. Una pulgada igual a 2,54 centímetros. 2 centímetros es igual a 20 milímetros. ¿Verdad? 3 centímetros es igual a 30 milímetros. Y 2,54 milímetros tiene que ser menor que 30 milímetros. ¿Verdad? Claro, 0 más 0,54 centímetros. O sea, ni siquiera un centímetro. La mitad de un centímetro. O sea, 2 más la mitad de un centímetro es una pulgada. 2 centímetros, una pulgada es igual a 2 centímetros más la mitad de un centímetro más. ¿Verdad? Observemos que lo representado en ese dibujo son dos sistemas de coordenadas sobre el eje OX, o sea, sobre una misma recta, sobre una misma regla. Dos sistemas de coordenadas con escalas distintas. La escala de las pulgadas y las escalas del centímetro. Con el mismo origen, O y O'. El punto U corresponde a un centímetro y el punto U' corresponde a una pulgada. Y tenemos una fórmula de transformación de centímetro a pulgada y viceversa, que es la siguiente, 2 puntos. Si la abscisa de P es X y en centímetros y X' en pulgada, entonces X o cualquier punto, ¿verdad? O digamos cualquier número en las abscisas de un punto que representa los centímetros es igual a 2,54 X'. Si por lo tanto X' es igual a X entre 2,54 centímetros, por ejemplo, si X igual a 2,54 centímetros, entonces X' es igual a 2,54 entre 2,54, que es igual a 1. Es decir, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Este ejemplo nos indica que sobre una misma recta se pueden definir distintos sistemas de coordenadas, pues basta con tomar puntos orígenes o puntos unidad diferentes. Luego, si tenemos dos sistemas de coordenadas sobre una misma recta y consideramos un punto P en dicha recta, entonces la abscisa de P es uno de esos sistemas de coordenadas. En uno de esos sistemas de coordenadas es distinto de la abscisa X' del mismo punto P en el otro sistema de coordenadas. Ok.
Dice, en una recta numérica, primer ejemplo, en una recta numérica se tienen los puntos A de 3, A de 3 y B de T. T minúscula. T es el número real que representa el punto B y 3 es el número real que representa el punto A. Calcula T, o sea, calcula el número real que representa al punto B, ¿verdad? De tal manera que la distancia entre A y B sea igual a 4. A, el punto A y el punto B. La distancia entre el punto A y el punto B. Acuérdate que habíamos analizado en líneas anteriores que la distancia entre dos puntos es igual al segmento entre los dos puntos, ¿verdad? A y B, y que, ¿verdad? Esa distancia también es igual al valor absoluto de la diferencia que representa de la diferencia de los números reales que representan los puntos, en este caso, que son A y B. O sea, en este caso la diferencia entre el punto que representa B o entre el número que representa, el número real que representa B menos el número real que representa A. Según el ejercicio nos dice que el punto que representa, el número real que representa el punto A es 3, vendría siendo, y el número real que representa B es T, sería T menos 3, el valor absoluto entre T menos 3. Entonces, calcula T de tal manera que la distancia entre A y B es igual a 4. La distancia es igual a 4, ¿no? Entonces, el número real que representa al punto, en este caso B, es T, pero T es 4. ¿Por qué? Porque la distancia entre el punto A y B es 4. Entonces, el punto B está representado por el número real 4. Entonces sería 4 menos 3 es igual a 1. Esa es la distancia, 1. De este enunciado resulta lo siguiente, ¿viste? La distancia entre el punto A y B es igual al valor absoluto entre T menos 3, que eso es igual a 4. No, entonces, T menos 3 es igual a menos 4. O T menos 3 es igual a 4. Ok. Luego, T, si despejamos, T es igual a menos 1. O T es igual a 7. Es decir, luego, hay dos puntos que satisfacen el enunciado, dado que son los puntos B de menos 1 y B' de menos 7, de 7, perdón. O sea que estoy fuera de lo que yo había dicho, no era lo correcto. Lo que había dicho no era correcto. Vamos a terminar este ejemplo. B. Habíamos dicho que la distancia entre el punto A y B es igual a 4, ¿cierto? La distancia entre el punto A y B es igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Y que el número real que representa el punto A es 3. Y si la distancia, ¿verdad?, entre A y B es 4, entonces decimos que el punto B sub T es igual a 7, porque 3 más 4 es 7. ¿Entiendes? Pero si queremos calcular la distancia, ¿verdad?, entre
O sea, la distancia entre A y B, tenemos que restar, ¿verdad?, el número real que representa el punto B, en este caso es T, ¿verdad?, menos el número real que representa A, que en este caso es 3, o sea, T menos 3, y el valor absoluto de ese número me da la distancia, pero supuestamente la distancia es igual a 4, ya me lo está dando. Entonces hacemos simplemente una resolución de la fórmula. T menos 3 es igual a 4, ¿no? Despejamos, queda T es igual a 4 más 3, es decir, 7, ¿verdad? Pero en el caso, como es un valor absoluto, ¿verdad?, también puede haber otro punto. El valor absoluto de T menos 3 es igual a 4, ¿verdad? Entonces, podemos intercambiar los signos. Quedaría menos T más 3, ¿verdad? Entonces es igual a 4. Entonces quedaría T más 3 igual a 4. Entonces quedaría, despejo, quedaría T es igual a 4 menos 3. Perdón, menos 4 más 3. Y eso es igual a menos 1. ¿Entiendes? O sea, le cambio, no, sería T menos 3 igual a menos 4. T menos 3 igual a menos 4. O sea, yo lo que tengo que cambiar es el signo, es al segundo miembro. Cuando quiero, en una función, en este caso T menos 3, ¿verdad?, darle los posibles, cuando digo valor absoluto de una función, ¿verdad?, T menos 3 igual 4, ¿verdad? Eso quiere decir que yo estoy aclarando que hay dos posibilidades. O T menos 3 es igual a 4, o T menos 3 es igual a menos 4. Porque estoy tomando en cuenta ambos sentidos. El 4 y el menos 4. Porque se trata de un valor absoluto. O sea, es el segundo miembro, ¿verdad?, lo que está a la derecha de la igualdad, lo que yo voy a cambiar el signo, más no a lo que está a la izquierda de la igualdad. ¿Entiendes? Entonces, hay dos puntos, el 7 y el menos 7. ¿Ves? Son los valores de T. ¿Ves? Calcule T de tal manera que la distancia entre A y B sea igual a 4. Eso es lo que estamos buscando.